El ensayo Trolear Antropos, trolear así como lo que ahora se hace en los medios digitales, es un ensayo de unas 60, 70 páginas, escritas por Tom Cohen, que es el coeditor de la serie Cambio Climático Crítico, que desde el 2005 ha hecho un esfuerzo muy importante por pensar en las implicaciones que el ecocidio, bajo la forma del caos climático y de otras situaciones muy graves llamadas ambientales que hoy enfrentamos, y digo llamadas porque eso del medio ambiente es una forma muy neutra de hablar de nuestro hábitat, como si realmente pudiéramos separarnos tan claramente de él. La serie toma en cuenta el ecocidio y se plantea la posibilidad de desarrollar nuevas formas de pensar sobre él y de dejarse interpelar, sobre todo para dirimir cuáles serían las implicaciones, incluso en el sentido criminal, vamos a decir, quedar implicado, de el pensamiento, incluso el pensamiento crítico, en el ecocidio en curso. Entonces, este es un ensayo ya de madurez, es un ensayo que escribe Cohen en 2016, es un ensayo bastante reciente. Y antes de hablarles más en detalle acerca de este ensayo y sobre la fecha muy significativa en la que se escribe, quiero brevemente hablarles acerca del autor, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que es un crítico literario, en principio es alguien que se ha ocupado de la teoría cinematográfica, de la teoría digital, y no sé muy bien cómo en algún momento comenzó a cobrar una honda conciencia acerca del ecocidio y se dejó interpelar, así como ha hecho después de esta colección un espacio muy importante que codirige con Claire Colebrook, para abrir la pregunta sobre las vicisitudes que el pensamiento tiene en relación con el ecocidio. Entonces me parece que hay un giro en Cohen, en donde comienza a apasionarse profundamente y a abrir una cantidad de horizontes que contribuyen de manera muy significativa a la riqueza de la colección, y que nosotros aquí en el encuentro Me extingo, luego pienso, en algún sentido hemos recibido. Efectivamente hemos estado en contacto con él durante el último par de años, y me parece que nuestro propio encuentro, nuestro propio encuadre en este momento en buena medida es un efecto de este emprendimiento originalmente en lo editorial. Fundó un instituto, aunque es un académico de la Universidad de Nueva York en Albany. Fundó un instituto que me parece más bien un acto performativo, no me parece que sea un instituto, digamos, que tenga un estatuto jurídico propio, infraestructura y demás, pero que comenzó a promover no solamente la colección, sino una serie de otros proyectos, encuentros que dieron lugar a las publicaciones, y que poco a poco se ha ido extendiendo y ha ido estableciendo, como con nosotros, relaciones hasta llegar a conformar una red internacional. Me parece que es muy importante este gesto y este esfuerzo, y me alegra que en algún sentido formemos parte ya de esa red que él ha ido promoviendo junto con sus colegas. El último dato que me parece interesante destacar es que él está buena parte del año en China, y sin habérselo preguntado yo infiero que él en algún sentido se ha planteado el desafío de pues sembrar la semilla desde su muy particular perspectiva crítica, para poder abordar el tema del ecocidio y del caos climático en China, que como sabemos es un actor de primerísima importancia por la dimensión económica que tiene y por la envergadura
internacional que le corresponde. El ensayo que yo voy a compartir y es un ensayo difícil de compartir, es un ensayo altamente denso, conceptualmente, también estilísticamente, hablaré un poco sobre eso. Entonces, más que reseñarlo propiamente, lo que voy a hacer es destacar algunos de los argumentos y puntos del contenido que me han parecido más importantes y más útiles para nuestra actual discusión. El ensayo, en algún sentido, es un ensayo que se ubica en el espacio y en el horizonte de un interregno. El interregno es una especie de paréntesis, un momento, en algún sentido, un espacio, tierra de nadie, que se abre después del 2015, que él ubica como un año absolutamente pivote, históricamente hablando, en que en principio habríamos pasado el punto de no retorno en lo que a caos climático se refiere. Lo que eso significa es que aunque dejáramos de producir gases productores o causantes, digamos, del efecto invernadero, ya sería demasiado tarde, como un gran buque, digamos, que después de surcar los mares intenta frenar, pero simplemente por el momentum que conlleva, es imposible que frene en seco, como si tal cosa fuese posible. Entonces, este año 2015 ocupa en los cálculos y en las temporalizaciones del caos climático un lugar de primerísima importancia. Creo que es claro desde el 2015 que nuestra conciencia acerca de estos temas ha aumentado vertiginosamente en el ámbito público, porque las tendencias y las pérdidas, por ejemplo, de hielo en los polos y demás, se ha acelerado y muestra un ritmo, de hecho, muy por encima de lo proyectado originalmente. Es como si los cálculos hechos hubieran sido pensados en un sentido más bien lineal y no tomaron en cuenta, digamos, la retroalimentación entre los distintos aspectos, y todo esto se deja nombrar en el ensayo de Cohen por esta cifra del 2015. La primera consideración que quiero transmitir por esta vía es la tremenda imagen que nos comparte Cohen de una suerte de porcentaje de la especie humana que, por decirlo así, se ha mostrado dispuesta a desprenderse del resto de la especie, y no estamos aquí hablando del consabido 1%, que ya es suficientemente pequeño, sino de una porción minúscula de ese 1%, que es algo así como el 1% del 1%, que se ha armado en los últimos años, quizá particularmente podríamos considerar en el periodo que llamamos neoliberal a partir de los años 80, de una cantidad de recursos, de una cantidad de saberes, como para hacer un cálculo que es grotesco y que tiene que ver con la posibilidad de su propia sobrevivencia de manera aislada con respecto al resto de la especie, es decir, el resto del 99.99% de la humanidad. Esto tiene serias implicaciones económicas, tiene serias implicaciones tecnológicas y tiene sobre todo un ángulo particularmente inquietante, que es el de el juego perverso, digamos, que se habría hecho para negar los peligros y sin embargo proceder sabiendo perfectamente qué es lo que estaba en juego, haciendo un cálculo, digamos, para ganar tiempo y para seguir soñando
en la posibilidad de vivir, no se sabe muy bien dónde, en este planeta o incluso en algún otro planeta, hipotéticamente. Y creo que por la novedad de una escena que sería propia de una novela de Julio Verne, por ejemplo, pero que en este caso sería una ilusión científicamente documentada, y que es perfectamente plausible. Creo que es algo que no puede dejar de llamar nuestra atención, y que no podemos dejar de tratar de acomodar o de atragantarnos con eso de una forma u otra. Siendo Cohen quien es en términos de su propia historia y formación intelectual, es muy claro el por qué se preguntará sobre lo que podríamos denominar la estructura literaria de el ecocidio. Cuando habla de la literariedad, lo que le interesa es este autor asociado con la llamada desconstrucción. Fue un interlocutor de Jacques Derrida. Me refiero a Paul de Man, de quien me parece que Cohen fue en algún momento discípulo. Y lo veremos en un momento por qué es tan importante que esté ocupado teóricamente por las formulaciones de Man cuando se pregunta por la literariedad del ecocidio. Es decir, cuál es la estructura, cuál es la sintaxis, cuál es la retórica, cuál es la poética que está en juego en este ecocidio en curso. El ecocidio no es solamente un fenómeno, vamos a decir, material, que ataña a los elementos y a la forma en que esos elementos se comportan ya en la dimensión propiamente ecológica. Es decir, no es un ámbito exclusivo de los científicos, es también un hecho discursivo, es un hecho que tiene que ver con palabras, con nombres, con descripciones, con formas en que el ecocidio es descrito y circula públicamente. Y lo primero que hay que notar con Cohen es que de hecho se habla muy poco de la discursividad del ecocidio en curso. De hecho, lo que nota es que en algún sentido el vocabulario del llamado cambio climático, por ejemplo, es un vocabulario que vuelve a un fenómeno extremadamente grave y extremadamente vasto. Lo vuelve algo insulso. Hablar del cambio climático es hablar más o menos del cambio de estado de ánimo, como algo que va y viene, y después puede uno fácilmente remitir a muchos ejemplos farragosos, grises, técnicos, cientificoides, de referencias que francamente dicen muy poco y que fragmentan hasta pulverizarlo el sentido mismo del ecocidio, que evidentemente es una cuestión absolutamente tangible y absolutamente, digamos, enfrentable en términos mucho más ordinarios, y tristemente disponemos de vocabularios para hacerlo, que tienen que ver con las experiencias mismas de aquellos pobladores, de pequeños poblados y zonas de lo que podría todavía imaginarse como lo rural, que es una noción un poco añeja, que padecen los efectos brutales del despojo, de la contaminación, de la destrucción de sus hábitats, la afectación que conlleva para ellos en lo personal, para sus modos de vida, para sus hijos, para sus familiares. Y hay, digamos, todo un enorme sentido en el que el vocabulario del ecocidio puede liberarse de esta especie de adulteración tecnificante que hace que se vuelva algo así como acerrín, en vez de que sea algo sobre lo que podamos comunicarnos llanamente. Por otro lado, por aquello de la comunicación llana, hay que tomar en cuenta que el ecocidio en toda su tremenda complejidad y sus efectos
digamos, redoblados sobre efectos y antecedentes anteriores. Me refiero a la complejidad industrial, técnica, económica, subjetiva, política, desde luego, y natural, digamos, que conlleva, y que es una historia echada a andar desde hace por lo menos 250 años, con los antecedentes en la Ilustración y demás. Estamos hablando de la historia de la modernidad, nada menos, por supuesto también de la historia del capitalismo. Estamos hablando también en buena medida de la historia de eso que se llama Occidente. Todo eso conlleva inherentemente una conceptualidad que está muy lejos de ser visible para nosotros y que viene por añadidura, ahí donde nos referimos de muchas formas a distintos temas. Lo que estoy diciendo es que, y este es uno de las contribuciones centrales de la colección editorial que causa un poco esta serie de presentaciones y de discusiones que tenemos aquí ahora, es que en las nociones, incluso las más llanas, las que nos parecen más naturales, hay una serie de presupuestos filosóficos que están, que tienen las manos sucias, vamos a decir, porque hacen parte de ese mismo sistema, de ese complejo económico-industrial, del que ahora somos, digamos, quedamos a la saga, y no hay nada en el pensamiento crítico que necesariamente lo aísle de portar, digamos, el virus de esa misma conceptualidad, digamos, productora de lo, digamos, con huella de carbono, para decirlo en el vocabulario contemporáneo. Si resumiéramos lo que esa conceptualidad entraña, y bueno, entraña muchísimas cosas, pero por una de sus puntas podríamos remitir a la noción de antropomorfismo, es decir, a esta especie de proyección en todas direcciones de las presuposiciones acerca de la forma humana, como si fuera la forma que debe de regir la medida de todas las cosas, en la creación, y aquí aludo un poco al relato religioso, ese según el cual la forma humana estaría en el centro de la creación. Esa manera, digamos, de proyectar permanentemente la forma humana por sobre todas las otras formas y hacia lo que sospechosamente llamamos la naturaleza, por contraste con la cultura, que es una de las oposiciones que hay que interrogar por todos los motivos que ya mencioné. Este antropomorfismo sería una de las trampas más grandes, porque por supuesto entraña la idea de que los recursos, entre comillas, naturales, entre comillas, estarían ahí a nuestra disposición para ser utilizados, digamos, con una idea de autonomía y de soberanía y de producción, que quedan severamente en entredicho a partir de los umbrales críticos que entraña el ecocidio en curso y la necesidad de pensar, digamos, cuál es la capacidad que el planeta y la vida en el planeta tiene en sus balances más o menos llevaderos para que la vida humana, que es la vida nuestra de todos los días, sea posible. Digamos, estos conceptos han supuesto que ese piso otrora de apariencia firme del mundo de la naturaleza y todo esto otro que he mencionado, digamos, está ahí como un fundamento firme a partir del cual podemos alcanzar más o menos el sol, digamos, como los mitos nos han descrito desde tiempos griegos por lo menos, y bueno, hay muchas otras variedades de